En el libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Samuel, nos habla acerca de quién fue Samuel. Samuel fue un profeta, Samuel fue una persona, un niño que dice la palabra que su mamá, la mamá de Samuel se llamaba Ana. Ana no podía tener hijos. Ana todos los años, dice la palabra de Dios, ustedes saben que el pueblo de Israel todos los años subían y adoraban a Dios y hacían sacrificios y traían todas sus peticiones a Dios. Y dice la palabra de Dios que Ana era una mujer estéril. Ana no podía tener hijos. Y la palabra de Dios nos enseña que Ana cada año subía. Cuando el pueblo de Israel subía a presentar su ofrenda, a entregar su adoración a Dios, dice la palabra de Dios que Ana cada año subía y adoraba a Dios, pero subía y adoraba con un dolor en el corazón, amargura en el corazón, porque Ana no podía tener hijos. Y el Cana, que era el esposo de Ana, tenía otra mujer también, que ella sí podía tener hijos, le daba hijos a por mayor. Entonces cada que Ana subía, la otra mujer, que no me acuerdo ahorita su nombre, si me lo investigan ahí por favor, ella se burlaba de Ana cada año. Y cada año cuando Ana subía, ella, hagan de cuenta que le ponía a todos los hijos así, ¿no? Y con su cara de yo sí puedo tener hijos y tú no puedes tener hijos, ¿no? Y a Ana eso le dolía demasiado en el corazón. Entonces dice la palabra de Dios que Ana subía y le decía al Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y cuando ya todo el pueblo había bajado, Ana se quedó a tener penina. Yo sabía que era algo así. Ana dice que cuando Ana se bajó, cuando todo el pueblo se bajó, Ana se quedó ahí en el lugar, en el monte alto, se quedó a adorar a Dios. Pero ella lloraba con tanta amargura, con tanto dolor, que cuando vino el sacerdote le dijo, oye, estás borracha. O sea, era tanto su dolor, tanta su amargura, que vino el sacerdote y dijo, tú estás borracha. ¿Por qué estás ebria? Le decía. Y Ana le dijo, no estoy ebria. Tengo un dolor en mi corazón muy fuerte. Y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? Y dijo, quiero tener un hijo. Y Ana hizo una promesa. Hubo un match perfecto entre Ana y Dios, porque Dios necesitaba un profeta para el pueblo de Israel y Ana necesitaba un hijo. Entonces ahí cuando Dios escuchó la oración de Ana, Dios contestó su oración porque Dios necesitaba un profeta. Y cuando entonces vino Ana y el Señor le dijo, llégate a tu esposo. Y en ese momento Ana quedó embarazada. Después de muchos años, Ana quedó embarazada. Estoy cifrando esto rápido porque para entrar a la prédica, ¿ok? Ana quedó embarazada y Ana le hizo una promesa a Dios y le dijo, en el momento que mi hijo nazca te lo voy a entregar. Y dice la palabra de Dios que Ana, cuando ella quedó embarazada y nació Samuel, Ana vino y ¿qué creen que hizo? ¿Qué hizo? Lo trajo al lugar donde estaba el sacerdote y lo entregó. Así. Samuel era un bebé. Era un niño de brazos y Ana lo destetó y lo entregó. Lo dejó completamente para el servicio del Señor. Entonces, entro a mi prédica. Samuel sirvió a Dios toda su vida desde el momento que él nació. Fue entregado a Dios, sirvió a Dios, conoció a Dios, porque dice la palabra de Dios que Samuel era un niño y andaba ahí y empezó a escuchar la voz él creía que era el sacerdote y le decía Samuel, Samuel, y Samuel se levantaba corriendo e iba al sacerdote y le decía, ¿para qué me quieres? Y el sacerdote dijo, ¿qué te pasa? Yo no te llamé, ve y duérmete. Y Samuel fue, se durmió y volvió a escuchar que le decía, Samuel, Samuel, y se levanta Josué, va con el sacerdote, ¿y para qué me quieres? Y él dijo, yo no te llamé. Y entonces el sacerdote entró en cuenta y le dijo, a ver, si vuelves a escuchar tu voz, dile, aquí estoy, Jehová, tu siervo escucha. Y entonces así conoció Samuel a su Dios.
en persona, lo escuchó audiblemente. Y Samuel toda su vida sirvió a Dios, se entregó a Dios. Fue un hombre, un profeta que ungió a muchos reyes de Israel. Y quiero que me acompañes, vamos a entrar a la prédica, al libro primero de Samuel, capítulo 12. Cuando Samuel escribió esta parte, Samuel más o menos tenía como unos 80 años. Y era el momento en que Samuel estaba entregando su liderazgo o su servicio a Dios. Pero antes de entregarlo, Samuel fue muy consciente de toda su vida. Ya lo tienen ahí, primera de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 5, vamos a leer, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Dice, y dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Pon mucha atención en este versículo 3, porque aquí nos vamos a basar. Dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Yo quiero pedirte que por un momento pongas tu mano en el corazón, en tu corazón. Cierra tus ojos y dile, Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón. Que tu palabra sea sembrada en mi corazón. No quiero solo oír, quiero escuchar y meditar en lo que tú nos quieres hablar. Sabemos, Señor, que tienes un propósito para nuestra vida, para esta iglesia, para esta nación. Y hoy yo quiero ser parte de ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntaba al principio, ¿cuál es una de las cosas que Dios nos ha hablado y que nos ha mandado a hacer? Es ir y hacer discípulos. Samuel, a través de su vida de ejemplo, Samuel a través de su testimonio hizo discípulos. Tenía, como dice aquí, tenía sus hijos al servicio de Dios. Y no solamente porque Samuel les hablara, sino porque Samuel actuaba. Samuel era un hombre y era una persona con ejemplo, tenía una vida de ejemplo. Y el tema que hoy Dios me puso en mi corazón es: sé íntegro para que puedas vivir una vida de ejemplo. Muchas veces nosotros hemos estado teniendo situaciones difíciles en casa, en el trabajo, en la escuela. Y yo le preguntaba al Señor, porque Dios me ha hablado en estos tiempos, me ha hablado mucho acerca de 90 días. Las que vinieron el viernes y escucharon aquí, fue una bendición tremenda. Me da tristeza que casi nadie pudo estar aquí, pero fue una bendición tremenda. Vamos a tener nuevamente estas mujeres. Ellas traen una palabra de Dios fresca, traen una presencia de Dios tremenda. Y yo en estos días le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ciertamente tú nos has dicho que debemos de ir y evangelizar y hablarle a aquellos que no te conocen, pero a veces se nos es difícil, ¿sí o no? A veces nos es difícil hablar, a veces nos es difícil testificar del Señor, a veces no sé cuántas cosas podemos pensar y por qué se nos hace difícil. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para realmente ser unas personas que podamos ir y predicar tu palabra y ser testimonio a los que están a nuestro alrededor? Y el Señor me dijo, simple y sencillamente, sé íntegro.
da una vida de ejemplo. Tienes que vivir con una vida ejemplar. Y mira, aquí en Samuel, en el versículo 3, que es donde te dije, vamos a tomar este versículo. Cuando Samuel le dice a aquellos, dice: atestigua contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. Hay áreas de administración que Dios nos está pidiendo que seamos ejemplo. Tú y yo no podemos vivir y caminar por esta tierra y andar por esta tierra como toda la demás gente. Porque hace un rato se dijo algo muy cierto: nosotros somos luz y sal de la tierra. Y hay cosas que Dios quiere que tú tomes mucha conciencia y veas qué es lo que necesito para ser una persona de buen testimonio. Y en toda esta prédica yo te voy a pedir que empieces a calificar en qué estás fallando. Cuando Dios habló a mi vida en esto, yo tuve que identificar en qué área estoy fallando y en qué área estoy siendo descalificada delante de Dios. Porque venir a la iglesia no solamente es venir a llenar un lugar. Venir a la iglesia es para que tú y yo seamos transformados todos los días de nuestra vida. Porque venir a la iglesia para nosotros es un compromiso y es una responsabilidad que Dios quiere que tú y yo la cumplamos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, y en este tiempo hemos visto y hemos escuchado, de hecho ayer me hablaba una persona y me decía: ¿cómo me voy a acercar yo al Señor si fulanita de tal que va a la iglesia y que es cristiana hace esto y esto y esto y esto? Me decía, ¿no? Y a veces tú dices: ay, ¿qué le digo? ¿No? Y decimos nosotros como pastores, decimos: no, pues mira, tú fija tus ojos en Cristo, no pongas tu mirada en el hombre, porque la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque tu confianza debe estar ¿en quién? En Jehová. Pero qué triste, mis amados hermanos, que entendamos que la palabra de Dios dice: si alguno de vosotros le es tropiezo a alguno de mis pequeños, ¿qué dice que hagamos? Pon una piedra en tu cuello y mejor tírate al mar. Wow. Qué tremendo cuando tú y yo entendemos que el Señor te está diciendo: sé de testimonio. Tienes que vivir una vida de ejemplo, porque tú estás representando, eres embajador de Cristo en esta tierra. Y cuando Samuel vino, yo no sé, Samuel se fajó los pantalones y vino delante del pueblo y le dijo: a ver, júzguenme. ¿Lo harías, verdad que no? ¿Te pararías, Dani? Y dije: júzgame. ¿Lo haríamos? Oh, yo no lo puedo hacer todavía. Lo bueno es que el Señor dice que nosotros estamos siendo perfeccionados día con día. Y si estamos vivos, si estamos aquí, es que porque todavía no somos completamente aceptos delante de Dios. Pero su gracia y su misericordia está sobre nosotros y Él nos mira a través de esa gracia. Voltea a ver al que está a tu lado y míralo a través de la gracia de Dios y dile: tú eres acepto delante de la presencia de Dios. Si no tienes a alguien al lado, acércate a alguien y dile: eres acepto delante de la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver varias cosas que nosotros vamos a calificar. Nosotros nos vamos a calificar, ¿ok? No vas a calificar al de al lado, te vas a calificar a ti mismo. Y vamos a ver en qué tengo que cambiar. Áreas de administración. El número 1 es áreas de administración de los recursos que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando de dinero. Los recursos que Dios nos ha dado son recursos financieros, materiales y humanos.
Número 1, la familia. Dios nos ha entregado una familia. Dios nos ha dado un esposo o una esposa. Algunos ya Dios nos dio hijos. La familia es una de las áreas más importantes en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que los hijos son de gran estima. Dice, es de gran estima el fruto del vientre. Los hijos que tú has tenido son de gran estima. La esposa, dice la palabra de Dios, el que haya esposa, ¿haya qué? El bien y la misericordia de Dios. La esposa o el esposo es otra de las áreas de administración de recursos que tú y yo tenemos que ver cómo estamos actuando con nuestra familia. ¿Cómo estás con tu familia? Él nos va a pedir cuentas. Cuando tú y yo vayamos a la presencia de Dios, Él nos va a pedir cuentas de nuestra familia. No te va a pedir cuentas de otros hijos, ni te va a pedir cuentas de otro esposo o de otra esposa. Él te va a pedir cuentas de tu familia. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Cómo estás actuando con ellos? ¿Los estás dejando? Mira, a veces es fácil decir, ay, allá él o allá ella, ¿no? Pero Dios dice que cuando nos llame a su presencia, una de las primeras cosas de las cuales Dios nos va a pedir cuentas es de nuestra familia. Dios nos ha llamado a esta iglesia a ser una iglesia que restaure familias, que restaure matrimonios. Una familia que pueda realmente, que podamos venir y servir como familia, que podamos entregarle al Señor nuestra vida. Pero no solo tu vida, es la vida de tus hijos, es la vida de tu esposo. ¿Cómo tratas a tu esposa? No me contestes. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo le hablas? Amor, ¿cómo calificas nuestro matrimonio? Del 1 al 10, ¿cómo calificas nuestro matrimonio? 15, 20. No somos perfectos, pero ¿sabes? Qué bueno que mi esposo dio esa respuesta, porque yo le iba a dar otra si decía 8 o 9, ¿no? ¿Cómo calificas, varón o mujer? ¿Cómo calificas tu matrimonio? Piensa. Si a lo mejor me dices 8, 9, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que te falta para llegar al 10, Daniel? ¿Qué te falta? No me contestes. Pero vamos a pensar y vamos a examinarnos. ¿Qué me falta a mí para que mi matrimonio tenga un 10 perfecto? Cada uno de nosotros lo sabemos. A veces en nuestro matrimonio tenemos muchas deficiencias. Y no es cuestión de uno. Porque yo recuerdo en esto entonces cuando vino Dios y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué le dijo Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. No es la mujer que le dio. De él era la responsabilidad. Entonces, no es la responsabilidad de tu esposo, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de tu esposa, es tu responsabilidad. Tener un matrimonio de éxito, que la gente te vea y te diga, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo. Que haya matrimonios que vengan y digan, así quiero tener un matrimonio. Yo cada vez escucho que mis hijos, cuando mi esposo, y lo dijo mi esposo ahorita, no somos un matrimonio perfecto. A veces nos agarramos del chongo, no tenemos, por eso ya ven que mi esposo ya no tiene acá, porque yo nunca le he levantado la mano, Dios me libre de eso. Pero no somos un matrimonio perfecto. Pero cada vez, a veces escucho que mis hijos o los chicos que andan luego con nosotros dicen una palabra. ¿Qué es, vale? Metas. Y yo,
¿qué es eso? Metas. Luego ahí entre ellos, metas. Cuando ven que mi esposo me abraza, cuando ve que mi esposo me besa, cuando me ayuda con algo, cuando yo le hago algo a él, ellos dicen metas. Y yo le pregunté, ¿qué es eso de metas? Me dice, de que algún día queremos tener eso, un matrimonio de éxito. Y ¿saben qué, mujeres? Quieres que tu esposo te ame y quieres amar a tu esposo, porque la verdad a veces decimos, híjole, Señor, llévatelo, te lo mando porque ya, ¿no? Pero te voy a dar un tip, un secreto para que tu matrimonio es un matrimonio lleno de amor todos los días. Dobla tus rodillas y ora por él. Si eso no es cristiano, pero hazlo todos los días. No te canses de hacerlo, no te canses de orar. Mañana, tarde y noche, hazlo. Ora por él, ora por ella. Si tú sientes que estás dejando de amarlo, ora por él, ora por tus hijos. Yo sé que muchos aquí estamos batallando con nuestros hijos. Yo estoy batallando muy fuertemente con una hija, muy fuertemente, y ha sido tiempo difícil. Cuando mi hija nació, yo se la entregué al Señor. Cuando mis hijos nacieron, los 3 hijos que tengo, cuando nacieron, yo se los entregué al Señor. Pero el diablo está buscando la manera de destruir a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para que ellos no se pierdan? Nos es muy fácil, amados, nos es muy fácil dejar a nuestros hijos, hacernos de la vista gorda y dejar que hagan lo que quieran. No lo hagas, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Yo he tenido que pararme, aún con el corazón de mamá todo dolido, todo frustrado, lastimado. Yo me he tenido que parar en la brecha y he tenido que hablar con mi hija y le he tenido que decir, arrepiéntete, reacciona en lo que estás haciendo. Le dije en son de broma y de verdad, le dije, cuidado, porque si tienes sed, en el infierno no va a haber agua para que tomes. Así que arrepiéntete y vuelve al Señor. Y sabes, a veces es difícil confrontar a nuestros hijos, pero yo no me atrevería a confrontar a mi hija si mi vida no es una vida de ejemplo para ella. Yo no me atrevería a decirle nada a mis hijos. Yo no me atrevería a pedirle a mis hijos que vengan a orar si ellos no me ven orar. No me atrevería. Yo no me atrevería a decirle a mis hijos, lee la palabra de Dios, si ellos no me ven leer la palabra de Dios. No me atrevería a hacerlo. Por eso, mis amados hermanos, estamos llevando también, ¿cuántos? Bueno, no, ni me contesten porque les voy a hacer pecar. Pero estamos llevando un plan de estudio, un plan de lectura bíblica. Y es tan importante que lo lleves. Es tan importante que tú busques y leas la palabra de Dios. Que veas que todo lo que te estamos diciendo aquí está escrito en este libro, porque si no, vamos a ser engañados. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra familia. Es un área en donde tú y yo tenemos que ver si estoy fallando. Yo quisiera pedirte con todo mi corazón que todos los días, más bien dicho, todas las noches, te tomes aunque sea 5 o 10 minutos y le digas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, mi amor, vamos a orar. Vamos a orar por nuestra familia. Si tu esposo no es cristiano y tus hijos, y toma a tus hijos y dile, hijo, hija, vamos a orar por tu papá. Vamos a orar. Porque vienen tiempos, amada familia, en donde tenemos que tener más persistencia para la resistencia que viene. Pero si no estamos metidos en la presencia de Dios, no vamos a poder pasar adelante. Nos vamos a quedar ahí estancados. Aquí sigo, no me voy para atrás, pero aquí sigo. No, el Señor dice que tenemos que avanzar. Todos los días avanzar. Otra área dentro del área de administración es el tiempo. ¿Cómo administras tu tiempo?
A veces decimos, no, es que no puedo, no tengo tiempo para orar, pero tenemos mucho tiempo para estar en el Face o estar en el celular. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Dios nos ha dado 24 horas del día. ¿A qué horas te levantas? Yo sé que muchos se levantan temprano porque entran a trabajar, pero antes de irte a trabajar, toma un tiempo para entregarle al Señor tu día. 5, 10 minutos, administra tu tiempo. Checa bien los tiempos que tú debes de tomar. Como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo en la puntualidad. Como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo. Si tú le dices, llego a las 7, al 5 para las 7 estás ahí. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Esa es otra cosa que tenemos que ver. ¿Cómo estás administrando tu salud? La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo he escuchado a veces cuando dicen, es que tengo esto, y pues va el doctor, ay no, ¿para qué? Nada me va a dar paracetamol. ¿Cómo estás administrando tu salud? Sabes, yo tuve hace tiempo atrás, yo tuve lupus. Y cuando a mí me diagnosticaron lupus, yo no quería como que tomarlo, aceptarlo y decir no, y no me quiero atender. Empezaron a venir las cosas, ¿cómo se dicen? Los momentos difíciles y tuve que atenderme. Y de ahora en adelante yo tengo que cuidar mi manera de comer, tengo que cuidar, también el lupus sanó. Dios lo sanó completamente. Pero tengo resistencia a la insulina, por eso me ven tan gordita. Porque mi insulina no trabaja normal. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes creen que yo debería de estar tomando refresco o dulce? ¿Verdad que no? Si yo sé que tengo resistencia a la insulina, yo tengo que cuidar mi alimentación. No debo de tomar dulces, no debo de tomar azúcar. Y las que están aquí, que han estado conmigo más cerca, saben que cuando a mí me dan un café, ¿cómo lo tomo, Isa? Sin azúcar. La hermana Sarita también, sin azúcar. No tomo azúcar, no como dulces. De repente que se me antoja un dulcecito por ahí, o cuando digo, dame un pedacito, ¿no? Mi esposo está, pero miren, porque también cuida de mi salud. ¿Cómo estás cuidando tu salud? Necesitas estar sano y sana para servir al Señor, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tienes que administrar bien tu salud. Y la otra área es la economía. ¿Cómo cuidas tu economía? Tenemos aquí un chico que me cae gordo a veces, pero o sea, a veces me pone ahí en ¿cómo dice? Me mete en cintura, porque yo soy así como, no, vamos a comprar esto, vamos a hacer lo otro, para la iglesia, ¿no? Vamos a hacer esto. Y dice Daniel, a ver, ¿tenemos los recursos? ¿Cómo estamos? Hay que ver, porque si no se necesita, no lo podemos hacer. Y la otra dice, ay, me cae gordo Daniel, porque no tiene fe. Y dice, yo sé que tenemos que caminar en fe, pero también tenemos que ser, ¿cómo dijiste? O sea, tenemos que realmente ver cómo está nuestra economía. Iglesia, no te metas en deudas. Si tú quieres comprar algo, trabaja duro y cómpralo al cash. No lo compres en pagos. Eso de pagos, yo soy enemiga de las tarjetas de crédito. Yo sé que así se pueden usar y sabiéndolas usar y todo, pero yo prefiero pagarlo en cash. ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Cómo estás administrando tu economía? Va a llegar el momento en que el Señor nos va a pedir cuentas también de eso. Si el Señor nos hiciera una auditoría ahorita, ¿cómo saldríamos? ¿Qué le diríamos? Ay, Señor, o sea, he sido cabezona, ¿no? Lucas capítulo 16, del versículo 10 al 12, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas de este mundo,
¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Dios nos está hablando de dos riquezas, las terrenales y las celestiales. Dios no te va a dar las riquezas de los cielos si tú no aprendes a ser una persona fiel con las riquezas terrenales. Dios nos bendice y nos bendice con un buen trabajo. ¿Tú has sido fiel con Dios, entregándole lo que a Él le pertenece, siendo de un corazón agradecido, dándole al Señor lo que es del Señor? ¿Has sido honesto trabajando? Yo sé que algunos a lo mejor aquí tienen jefes y a lo mejor los jefes les dicen: mira, cuídame esta botella de agua, que se mejore, que esto, que el otro, ¿no? Pero tú a lo mejor dices: ay, pues esto no es mío, hay que se quede. Dios no te va a dar la bendición a ti si tú no cuidas lo de tu jefe, si tú no eres honesto lo de tu patrón. Tenemos que ser personas fieles y personas honestas para que las riquezas de los cielos vengan a nuestra vida. Y las riquezas de los cielos no son 100 pesos o 100. Las riquezas de los cielos son enormes. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. Las riquezas no nos gobiernan a nosotros. El dinero no es, nosotros no trabajamos para el dinero trabaja para nosotros. Pero no va a pasar si tú no eres fiel en eso. Si tú no sabes cuidar, si no sabes administrar tu economía. Entonces, antes que Dios te dé lo tuyo propio, tienes que aprender a cuidar lo del otro, el que está a tu lado. Tienes que ser honesto, tienes que ser íntegro en lo que estás recibiendo y que estás cuidando. Yo sé que algunos aquí tenemos nuestros negocios o Dios nos ha permitido tener algo propio. Cuídalo y entrégale a Dios lo que es de Dios, y Dios te va a bendecir en gran manera. Quiero terminar esta partecita con unas preguntas. No me las contestes, pero piénsalo tú. Y ya las hice un poco, pero vuelvo a decir: ¿cómo está tu matrimonio? ¿Qué necesitas para mejorar tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás cuidando lo que Dios te ha dado? ¿Estás cuidando a tus hijos? ¿Cómo administras tus finanzas? ¿Estás siendo fiel en lo que Dios te ha encomendado? Voy a pasar a la segunda área donde Dios nos está pidiendo que seamos íntegros y que sepamos vivirla. Dice ahí en el versículo 3 de Samuel, donde estamos leyendo, dice: si he calumniado a alguien. Una de las áreas bien difíciles para todo el ser humano es saber administrar nuestra palabra. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que con frecuencia sale de tu boca? ¿Cuáles son las conversaciones que tú estás teniendo con otras personas? ¿Qué estás hablando de tus pastores? ¿Qué estás hablando de tu esposo? ¿Qué estás hablando de tus hijos? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca para tus hijos? Eres un tonto. Tú no sabes hacer esto. Ay, pero eres bien debilucho. Ay, dice la palabra de Dios que de la abundancia ¿de qué? Habla la boca. Si las palabras más frecuentes que salen de tu boca son maldición, es porque en tu corazón todavía hay maldiciones que tienes que romper. Pero si de tu boca salen palabras para bendecir, es porque tu corazón es un corazón bendecido. Mujeres sobre todo, nosotras, dice la palabra de Dios que en nuestra boca está el poder ¿de qué?
de la vida y de la muerte. Y nosotras como mujeres somos los que estamos más en constante relación con nuestros hijos. Y a veces nuestra forma de orar es una forma incorrecta. A veces oramos y Señor, quítale lo bruto a mi hijo. Señor, haz lo que se arrepienta, no lo sé. Hebreos 11:12 nos habla acerca de la fe. Hace mucho tiempo que Dios me enseñó que mi oración debe de ser una oración con fe. ¿Y cuál es la oración con fe? Aquello que mis ojos no ven, pero que yo sé que va a venir. Yo debo de orar creyendo lo que no veo que es. Entonces, si mi hija o mi hijo está perdido, mi oración debe ser: Señor, gracias, porque el propósito en la vida de mi hija se va a cumplir. Señor, gracias, porque yo sé que mi esposo es tu siervo, aunque yo no vea que lo sea. Señor, gracias, porque mi casa y yo te vamos a servir. Lo que salga de tu boca es lo que va a pasar. Te voy a leer un versículo muy fuerte, pero necesitamos leerlo, y te lo voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Mateo 12, del 34 al 37, dice así, así dice, ¿ok? Raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Las palabras que tú pronuncias son el retrato de tu corazón. Lo que tú hablas es el retrato de tu corazón. Examinemos lo que hablamos, examinemos nuestras conversaciones. Y yo te voy a decir algo: ¿quieres conocer a una persona cómo es? Habla con ella o habla con él, y escuchando sabrás cómo está su corazón. Por eso, mi amada familia, cierra los oídos a murmuraciones, cierra los oídos a palabras necias, ciérralos. No dejes que entre a tu corazón esa semilla que solamente quieren traer a ti amargura, dolor, tristeza. Ciérralos y habla el bien. Hay una anécdota de una persona que era muy chismosa, que andaba siempre ahí contando cosas, y una vez le dijo un hombre sabio, le dijo: a ver, toma este pollo ya muerto y vete de aquí a allá y ve quitándole las plumas, y cuando regreses recoge las plumas y tráemelas, ¿no? Entonces dice que esa mujer se fue y fue quitándole las plumas y fue caminando largo camino, y de regreso empezó a recoger las plumas. Y cuando regresó con el sabio, solo traía muy pocas plumas, y le dijo: ¿qué pasó? Y dijo: pues es que el viento se las llevó. Y le dijo este hombre: así como las plumas se las llevó el viento, tus palabras se las lleva el viento. El día que tú quieras recoger alguna palabra que lanzaste a tu vecino, a tu prima, a tu amigo, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ya va a ser imposible. Tú tienes que saber administrar tus palabras. De una fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce ni agua amarga. Tú y yo somos la fuente del Espíritu Santo, y de nuestra boca tiene que salir agua dulce de bendición para nuestra familia. Tus palabras, quiero hacerte, y termino esta parte con estas preguntas. Piénsalas. ¿Tus palabras edifican, bendicen, dan fe y esperanza? ¿O todo lo contrario?
¿Qué tipo de palabras usas en el trabajo o en la escuela o con tu familia? ¿Qué tipo de palabras? ¿Todavía se te salen las groserías? Piénsalo. ¿Qué tipo de palabras usas en las redes sociales? Antes decían, no, pues que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo digo, de la abundancia del corazón habla el Facebook, hablan las redes, habla el Instagram. ¿Qué tipo de palabras estás usando? ¿Edifican o estás destruyendo? ¿Estás permitiendo el chisme y la calumnia en tu vida? ¿Eres consciente del tipo de palabras que estás usando con las personas que están a tu alrededor? Tú vas a evangelizar a las personas con tu ejemplo, como tú hables, como tú actúes. Decía el rey David en un salmo, por algo le decía, ponme candado en mi boca. A veces creo que nosotros tenemos que decir, Señor, pon candado en mi boca para no hablar palabras que dañen a los demás. Siguiente área, dice ahí más adelante, si he agraviado a alguien, preguntaba Samuel. Y busqué, de agraviar significa partir en pedazos. ¿Hemos dañado el corazón de alguna persona? ¿Has dañado el corazón de alguna persona? ¿Has afectado con alguien? ¿Has afectado a alguien con tu actitud, con tus palabras? Piénsalo. Y sabes, antes que los demás, piensa en tu familia, en la gente que tienes cerca. ¿Cómo es tu actitud con tus hijos? ¿Cómo es tu actitud con tus padres? Porque a veces nosotros los padres somos responsables y tenemos que llamar la atención a nuestros hijos, pero ¿cómo es tu actitud, joven, con tus padres? ¿Cuáles son las palabras que tú les dices a ellos? Si has dañado a alguien, tienes que buscar el restaurar a esa persona, porque Dios está buscando una generación diferente. Y número 4 dice, si he tomado cohecho. ¿Qué es cohecho? ¿Ustedes saben qué es cohecho? Lo que dicen muy normalmente aquí en México, la mordida. Una mordida. ¿Y qué es una mordida? ¿Quién me puede decir qué es una mordida? Un soborno. Cuando alguien le da un beneficio a alguien, pero a cuentas de que nos ayude, ¿no? Como vamos a la Ciudad de México, nos llevamos verificado nuestro carro, nos para la policía y no, pues te voy a llevar al corralón. No, pues ¿cuánto, no? Soborno. Eso no debe de existir en nuestra vida. Entonces decía Samuel, si he tomado cohecho, cuando aceptamos algo para hacernos de la vista gorda, y eso delante de Dios, amados, no es correcto. A veces nosotros como padres nos hacemos de la vista gorda y no corregimos a nuestros hijos. A veces como esposo o esposa nos hacemos de la vista gorda. Estamos tomando cohecho y no corregimos a nuestro esposo. ¿Estás permitiendo que lo malo siga ocurriendo en tu casa? Tú sabes que en nuestra casa a veces hay cosas que no están correctas delante de Dios. ¿Le estás permitiendo, sigues permitiendo que esto suceda? Es difícil a veces confrontar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y hay algo que yo he aprendido muchísimo, y es que el amor quebranta. El amor quebranta. Cuando tú amas, tú corriges. Cuando tú amas, tú oras. A veces a lo mejor yo no conozco a muchos esposos, y a veces a lo mejor las esposas queremos evitarnos problemas, circunstancias difíciles, pero sabes, estás orando por tu esposo para que él confronte este pecado. Porque si tú te haces de la vista gorda, al final vamos a dar cuentas delante de Dios. Y necesitamos ser una iglesia y necesitamos ser personas íntegras delante de Dios. De nada sirve que sigamos viniendo a la iglesia si la integridad como de persona tuya ahí en tu casa no está hablando bien de Dios. Tú vas a evangelizar a tus vecinos con tu forma de vivir. Yo me pregunto,
¿Qué pasaría si fuéramos a preguntarle a tus vecinos? Oye, ¿qué tal Daniel, no? Bueno, ponga a Daniel porque ni está, van a decir sus vecinos, nunca está, deja la puerta abierta. Ve conmigo a 1 Samuel capítulo 3, versículos 11 y 14, ya estoy terminando. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Si tú no estorbas a tus hijos de pecar, Dios va a tomar cartas en el asunto. Yo sé que a veces es difícil y yo lo estoy viviendo, pero en mí no ha quedado que yo confronte la vida de mis hijos. Porque aunque ellos están aquí a lo mejor adorando, sirviendo a Dios, yo puedo decir que mis hijos aman a Dios y que le temen a Dios y que son, y si ellos pasan aquí arriba es porque son íntegros delante de Dios. Pero también sé que llegan momentos de debilidad y también sé que a veces están cometiendo, por ejemplo, desobediencia, ¿no? O que Valeria se fue a un extra que no se ha ido. Pero yo sé que todo esto yo tengo que confrontar a mis hijos. Y a ver, ¿cómo está tu vida? ¿Sabes? Porque yo no quiero que Dios tome cartas en el asunto y trate con ellos. Porque dice la palabra de Dios: terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Y si Dios hoy nos está diciendo: tienes que estorbar a tus hijos de pecar, pero tienes que hacerlo con sabiduría. Y antes de venir y confrontarlos, ¿qué tenemos que hacer? Orar, interceder por ellos, que ellos te vean orar, que ellos te vean interceder, que ellos te vean clamar por su vida, que tú no pierdas el tiempo viendo otras cosas, series, películas, Facebook. Mejor ponte a orar delante de Dios para que el Señor empiece a confrontar todo esto. Entonces termina aquí, dice: Samuel terminó diciendo: si algo he hecho mal, yo lo voy a restituir. Número 1, necesitamos la confesión y el arrepentimiento de nuestra vida. Yo creo que todos en algún área a lo mejor tenemos alguna deficiencia. Cada uno de nosotros tenemos que ver en qué estoy fallando. Tenemos que confesar y arrepentirnos. Pero número 2, y súper importante, es lo que dijo Samuel: lo voy a restituir. ¿Qué es la restitución? La restitución es que de hoy en adelante me comprometo a cambiar mis actitudes. De hoy en adelante me comprometo a cambiar mis palabras. De hoy en adelante hago un pacto para corregir lo que he estado haciendo mal. Me arrepiento, pero también restituyo. Hago algo para que esto que estaba haciendo mal sea transformado y sea cambiado. Porque hay una palabra que Dios nos dio para estos días y Él trajo una palabra hermosa para esta iglesia el viernes. Y Él dijo que le habíamos dado apertura al Espíritu Santo para hacer grandes cosas. Él dijo, Dios nos profetizó y dijo: ustedes han dado apertura para que el Espíritu Santo venga y haga grandes cosas. Y vendrá una victoria como nunca antes la han visto. Vendrá un poder de Dios como nunca antes lo hemos visto. Y nos volvió a decir, como Obed-Edom: el Señor está buscando lugares, corazones que estén dispuestos a aceptar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Conocen la historia de Obed-Edom?
Les voy a dejar esa tarea. Busquen la historia de Obed-Edom, pero les voy a leer solamente un versículo en Obed-Edom, de Obed-Edom en Samuel. Dice: por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. En esta semana Dios me hablaba de 90 días y me hablaba acerca de ser hombres y mujeres que Dios tenga la confianza de depositar su presencia en sus vidas. 90 días. ¿Qué son 90 días? 3 meses. ¿Cuáles son esos 3 meses que faltan? Octubre, noviembre y diciembre. Cuando yo caí en cuenta de todo eso, de verdad se me enchinó la piel, porque el Señor me dijo 90 días. 90 días para que Dios pueda cambiar completamente lo que estamos viviendo. 90 días para que tú y yo no seamos una iglesia de domingo. 90 días para que el Espíritu Santo pueda cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero necesitamos ser como Obed-Edom, que tomemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y antes de agarrar el celular, no tengo mi celular aquí, pero antes de agarrar el celular, mejor voy a tomar la palabra de Dios y voy a buscar el plan de estudio que tenemos como familia Restauración, y voy a leer. Voy a administrar mi tiempo y voy a tomar la palabra de Dios y voy a venir a postrarme delante de su presencia y le voy a adorar con todo lo que soy. 90 días, y quiero que te quede esto bien en tu corazón. 90 días, si tú aceptas lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, en 90 días va a haber un cambio total. En un día Dios puede cambiar toda una nación. Pero Dios necesita corazones, almas, espíritus dispuestos a recibir la presencia de Dios. Que cuando sea el momento más difícil de tu vida, tú vengas y te postres completamente en el piso y le digas: Señor, yo quiero estar en tu presencia, no importa lo que suceda, yo voy a entrar en tu presencia y voy a buscarte a ti. Voy a cambiar mi manera de vivir, voy a dejar de ser un mal ejemplo y voy a vivir íntegramente delante de ti. Voy a saber administrar mi vida, a saber administrar y a saber cómo voy a trabajar con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mis palabras. ¿Cuáles son las palabras que yo le voy a decir? ¿Cómo es lo que me tengo que mover? Voy a cambiar todo esto en la presencia de Dios, porque no es en tus fuerzas, porque nuestras fuerzas se debilitan, nuestras fuerzas a veces se caen. A veces no tenemos fuerzas para orar, pero dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros nos sentimos más débiles, cuando nos sentimos cansados, lo único que nos fortalece es la presencia de Dios. 90 días, iglesia, en donde Dios va a cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sabes por qué? Porque viene un tiempo más difícil. Yo quiero pedirles que vean las noticias. De verdad, vean lo que está pasando en México. Vean lo que está pasando en el mundo. Vean lo que está sucediendo, para que entiendan, para que podamos entender que necesitamos estar en la presencia de Dios más que nunca en nuestra vida, para poder tener una persistencia para la resistencia que vamos a tener que tener en pronto tiempo. Porque si el diablo ha estado ganando mucho terreno, nosotros tenemos que levantarnos en el poder de Jesús y doblar nuestras rodillas y postrarnos, como dijo mi hermana Cristina al principio, humillarnos delante de Dios para que Él pueda voltear sus rostros, sus ojos a nuestra casa, a nuestra familia, y Él sane nuestra tierra y perdone nuestros pecados.
Necesitamos realmente buscar de Dios. Necesitamos ser esa casa de Obed-Edom que tome la presencia de Dios. Y entonces cuando tú tomes la presencia de Dios, dice el Señor va a bendecir tu casa, va a bendecir tus hijos, va a bendecir tus finanzas, va a bendecir toda tu vida. Y todo lo que en estos momentos está causando en ti un descontrol, una frustración, un dolor, una tristeza, Dios la va a transformar. Pero necesitas ser una persona íntegra delante de Dios y recibir la presencia de Dios en tu casa, postrarte todos los días. Amén. Ponte de pie. Y de todo lo que Dios te habló hoy, todo lo que tú estuviste examinando, dile: Señor, hoy te pido que me perdones. Muchas veces ha querido venir el diablo y culparnos y decirnos: por tu culpa están así las cosas. Pero hoy, al pedir perdón y arrepentirnos, esa culpa se va a ir de tu vida. Tú sabes lo que estás viviendo. Empieza a hablar con Él y dile: Señor, perdóname porque no he sabido administrar, Señor, lo que tú me has dado, los recursos en mi casa, en mi familia, recursos financieros, materiales, humanos, con mis hijos. Perdóname, Señor, porque a lo mejor he hablado palabras de maldición a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Perdóname. Empieza tú a declararlo delante de Dios. Empieza tú a confesar en lo que has fallado y dile: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón. Ya no quiero ser más una iglesia de domingo. Quiero vivir todos los días en integridad, en santidad, en búsqueda de tu presencia, humillándome, Señor, reconociendo mi pecado para que tú puedas sanar mi tierra. Ya no quiero más pecar, Señor. Quiero ser una mujer íntegra, quiero ser un hombre íntegro, quiero ser un hijo íntegro, quiero vivir en santidad. Lo reconozco y te pido perdón, Señor. Pero no solo ahí, quiero también restituir, Señor. Quiero ser como ese Samuel, ese profeta que restituyó, que si había necesidad Él tenía que restituir. Y hoy, Señor, delante de ti me comprometo a cambiar mi actitud. Hoy delante de ti hago un pacto, Señor. Hago un pacto para que de mi boca solamente salga bendición. Hago un pacto, Señor, para que lo que yo tenga que corregir, Señor, todo lo que hice mal, ahora lo cambie, Señor, y sea una persona de integridad, una persona de ejemplo. En el nombre de Jesús, dile: Señor, dame las fuerzas, porque yo sé que a lo mejor en mis fuerzas soy débil. A lo mejor, Señor, en mi propio deseo, en mi naturaleza humana soy débil, pero que sea tu Espíritu Santo posándose sobre mi vida para poder ser parte de la victoria que tú has dicho, Señor, que vendrá a esta iglesia, para atraer a las almas que necesitan de ti con mi ejemplo, con mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aún yo te voy a pedir algo más que siento de parte de Dios. Todos los que tengan a su familia, únanse con su familia.